A veces el amor no se siente como amor, se siente como ansiedad, como una espera que desespera, como un silencio que grita, como un mensaje que no llega, un visto que duele más que un golpe. A veces te quedas mirando el celular, la pantalla iluminada, imaginando escenarios, buscando señales, interpretando gestos como si tu vida dependiera de ello. Y no lo dices en voz alta, pero dentro de ti sabes, esto no es amor, o no debería serlo, y sin embargo, no puedes soltar, no sabes cómo dejar ir, porque aunque duela, estar ahí te da algo, una sensación de pertenencia, de propósito, de compañía, aunque sea una compañía rota. Te han enseñado que el amor lo vale todo, que quien ama, lucha, que el dolor es parte del precio. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si estás confundiendo amor con apego? ¿Y si esa urgencia por estar con el otro es una forma de escapar de ti mismo? ¿Y si te dijera que esa obsesión que sientes, esa necesidad de controlar, de entender, de agradar, no tiene nada que ver con el amor y mucho que ver con una herida que no has tocado? Nadie nos enseñó a amar desde la libertad. Nos enseñaron a mendigar, a perseguir, a complacer, a sobrevivir. Nos hablaron de media naranja, de sin ti no soy nada, de que el otro es quien te completa. Y cuando creces con esa idea, empiezas a amar como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio, con miedo, con desesperación, con todo, menos con paz. Tal vez por eso tantos amores duelen. No porque amar duela, sino porque amar desde la herida desgasta, consume, destruye. Hoy quiero hablarte desde otro lugar, desde un amor que no se basa en la necesidad, sino en la elección, desde un vínculo donde no hay cadenas sino presencia, desde la mirada de Erich Fromm, que entendió como pocos que el amor no es algo que se encuentra, es algo que se cultiva, y que para amar de verdad, primero tienes que encontrarte contigo, sostenerte, escucharte, reconocerte, porque el verdadero amor nunca te exige dejar de ser quien eres. Si estas palabras ya encendieron algo dentro de ti, si sentiste que esto no es solo un video, sino un reflejo, quédate. Este espacio está hecho para ti. Aquí no hablamos desde la perfección, sino desde la experiencia, desde las veces que caímos, desde las veces que nos perdimos por amor, desde la voz temblorosa de quien también aprendió a amar mal, pero eligió sanar. Suscríbete al canal si sientes que es hora de amar distinto. Si quieres construir relaciones conscientes, profundas, reales, y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, envíaselo. Porque a veces, una sola palabra puede salvarnos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué has descubierto en tu propio camino? No estás solo. Aquí nos leemos con respeto, con ternura, con verdad. Ella se llamaba Clara. Tenía 29 años y una sonrisa tímida que desaparecía cuando hablaba de él. «Es que lo amo tanto», me decía, con los ojos llenos de agua. «Pero no entiendo por qué me siento tan sola estando con él». Clara llevaba 3 años en una relación que parecía amor, pero dolía más de lo que sanaba. Cada vez que él tardaba en responder, algo dentro de ella se rompía. Cada vez que él la ignoraba, ella buscaba la culpa en sí misma. Cada vez que él la hacía sentir invisible, Clara se esforzaba más, se arreglaba más, era más comprensiva, más flexible, más silenciosa, hasta que dejó de ser ella. Y eso es lo que pasa cuando confundimos amor con validación, cuando entregamos el alma con la esperanza de que alguien la devuelva más amada. Hay millones de Claras en el mundo, personas que confunden el amor con la necesidad de sentirse vistas, que crecieron creyendo que su valor está en ser elegidas, que repiten lo aprendido, que el amor implica sacrificio, que el otro siempre está por encima de uno mismo, que ceder es amar. ¿Y tú? ¿Te has sentido como Clara alguna vez? ¿Has dado más de lo que tenías con la esperanza de que te amen de vuelta? Tal vez sí, tal vez no en esa magnitud, pero sí en gestos pequeños que se van acumulando. Te callaste para no molestar, aceptaste menos de lo que merecías,
Fingiste que no te dolía. Perdonaste cosas imperdonables. Te alejaste de ti por estar cerca de otro. Y eso, con el tiempo, deja cicatrices invisibles. Una especie de tristeza callada que te acompaña incluso en presencia del otro. Un vacío que no se llena ni siquiera cuando están juntos, porque no es la compañía lo que falta. Es el reconocimiento, el verte, el sostenerte, el elegirte, incluso cuando nadie más lo hace. Pero nadie nos enseña eso. Nos enseñan a temer la soledad, a temer el rechazo, a temer estar sin pareja. Nos dicen que estar solo es estar incompleto, que se te va a pasar el tren, que más vale mal acompañado que solo, que el amor duele, pero así es la vida. Y lo peor es que aprendemos a normalizarlo, a justificar lo injustificable, a romantizar el dolor. Hay quienes confunden celos con pasión, control con cuidado, silencio con castigo emocional, y lo llaman amor, porque no saben qué otra cosa podría ser. Pero el amor, Vanessa, no debería doler, no debería hacerte sentir menos, no debería convertirse en el centro de tu ansiedad ni en la causa de tu insomnio. El amor debería dar paz, debería ser ese espacio seguro donde puedes ser tú sin miedo, donde no tienes que pedir permiso para sentir, donde tus emociones no son demasiado, donde tu presencia es celebrada, no tolerada, y sin embargo, tantos terminan en relaciones donde tienen que mendigar atención, donde la única forma de sentirse valioso es siendo útil, necesario, indispensable, como si ser amado dependiera de ganárselo. Pero tú no estás aquí para ganar amor, estás aquí para compartirlo, desde la abundancia, no desde la carencia, desde la libertad, no desde la obsesión. Y sí, sé que eso suena difícil, porque cuando llevas años amando desde la herida, la paz se siente aburrida, la calma parece sospechosa, la reciprocidad se siente extraña. Pero no es porque esté mal, es porque no estás acostumbrado, porque lo que aprendiste como normal fue el amor ansioso, el amor dependiente, el amor que más que amar, exige, persigue y duele. Hoy no te estoy diciendo que dejes de amar. Te estoy diciendo que aprendas a amarte en medio del amor, que no te olvides de ti para no perder al otro, que si alguna vez tienes que traicionarte para que alguien se quede, ese alguien no merece quedarse. Y si duele, está bien. Duele porque estás rompiendo un patrón, porque estás aprendiendo a mirar tus relaciones con otros ojos, porque estás despertando. Erich Fromm decía algo profundamente incómodo, pero inmensamente revelador. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Pero lo opuesto al amor maduro es la dependencia disfrazada de afecto. Y cuando miramos con honestidad nuestras relaciones pasadas, o incluso la actual, algo se empieza a mover dentro. Porque muchos de nosotros no aprendimos a amar, sino a depender. Fromm sostenía que el amor no es un sentimiento pasivo, no es algo que nos pasa sin responsabilidad. El amor, el verdadero, es un arte, y como todo arte, requiere conocimiento, intención, práctica y madurez emocional. Pero, ¿qué pasa si nunca nos enseñaron eso? Desde niños, absorbimos modelos de amor que muchas veces eran contradictorios, distantes o condicionados. Nos dijeron que amar es darlo todo, que si alguien se aleja es culpa nuestra, que tenemos que ser suficientes, agradables, perfectos, para no ser abandonados. Así empezamos a construir una idea de amor basada en el miedo, miedo a no ser elegidos, miedo a que nos olviden, miedo a quedarnos solos en el mundo. Y ese miedo se convierte en forma de vida. Fromm hablaba de esto como la huida de la libertad, porque estar en pareja, aunque sea una relación tóxica, muchas veces es más fácil que enfrentarnos a nosotros mismos, más fácil que habitar el silencio de nuestra soledad, más fácil que mirar dentro y descubrir que no sabemos quiénes somos sin el otro. Y es ahí donde se esconde la raíz más profunda. El amor se ha vuelto una estrategia de supervivencia emocional. Amamos para que no nos dejen, amamos para sentir que valemos, amamos para llenar un vacío que no sabemos nombrar. Pero cuando el amor nace desde esa carencia, se convierte en obsesión.
Queremos al otro como quien necesita aire. Lo vigilamos, lo controlamos, nos obsesionamos. Nos sentimos amenazados por su independencia, por su silencio, por su vida fuera de nosotros. Y eso, aunque lo disfracemos de romanticismo, no es amor. Es una forma desesperada de anestesiar nuestra soledad. Fromm decía que hay dos caminos frente a la libertad interior. Uno es el camino del ser, elegir amarnos, construirnos, vivir con responsabilidad y presencia. El otro es el camino del tener, buscar que alguien nos pertenezca, que nos garantice amor, que nos salve del vacío. En la cultura actual, ese segundo camino es el más popular. Las relaciones se basan en contratos invisibles. Te doy amor si me das seguridad. Te soy leal si me garantizas no irte. Te entrego todo si me haces sentir importante. Pero eso es transacción, no conexión. Y eso, tarde o temprano, colapsa. El amor maduro, dice Fromm, no nace del deseo de poseer, sino de la capacidad de compartir. No busca llenar una ausencia, sino expandir una presencia. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se ama desde la madurez y no desde la necesidad? Fromm decía que solo cuando una persona logra estar consigo misma sin sentirse incompleta, está lista para amar a otro sin perderse, porque ya no necesita que el otro le dé sentido, porque ya no usa al amor como muleta emocional. Esa es la verdadera revolución. El acto más subversivo en una sociedad obsesionada con las apariencias, con los likes, con la validación externa. Amar sin necesitar, estar sin poseer, elegir sin depender. Pero para llegar ahí, hay que atreverse a mirar lo que duele. Reconocer que muchas veces hemos llamado amor a la ansiedad y que hemos aprendido a aceptar migajas porque creímos que eso era todo lo que merecíamos. Hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes darte cuenta de que amar no es fundirse con el otro, ni desaparecer en su sombra. Amar es presencia compartida, es libertad que se sostiene, es mirarse y decir, te elijo, pero no me pierdo. Cuando entiendes esto, algo cambia. Tu energía cambia, tus relaciones cambian, tu forma de estar en el mundo cambia, porque ya no necesitas ser aprobado para sentirte suficiente. Ya no temes quedarte solo, porque has aprendido a estar contigo. Y cuando alguien llega, no lo necesitas, lo eliges. Y eso es amor real. Tal vez ahora sientas un nudo en el pecho. Tal vez, mientras escuchabas estas palabras, empezaste a recordar nombres, escenas, silencios que aún duelen. No estás sola, no estás solo. Todos, de alguna forma, hemos amado desde la herida, desde la urgencia, desde la necesidad de que alguien más nos valide lo que no sabemos darnos. Y está bien, no es tu culpa. Nadie nos enseñó a amar de forma sana. Nadie nos dijo que el amor no debería doler así, que amar no es perderte en el otro, que amar no es tolerar lo intolerable, que amar no es desaparecer para que te quieran. Pero ahora lo sabes, y saber duele, pero también libera, porque cuando ves con claridad todo lo que hiciste por amor, no para juzgarte, sino para entenderte, entonces comienza algo nuevo. Algo dentro de ti se rompe, sí, pero también se abre. Y ahí, en ese momento de quiebre, en ese instante de lucidez silenciosa, aparece la semilla de la transformación. ¿Y si pudieras amar distinto? ¿Y si el amor no fuera un refugio del miedo, sino un hogar para la libertad? ¿Y si estar solo no fuera un castigo, sino una oportunidad para regresar a ti? Erich Fromm hablaba de esto como el gran acto de madurez. La capacidad de estar con otro sin renunciar a uno mismo. La capacidad de mirar al otro con compasión, pero también con límites. De acompañar sin controlar, de cuidar sin invadir, de sostener sin manipular. Pero eso no se logra de un día para el otro. No es automático, no es cómodo, requiere tiempo, requiere conciencia, requiere coraje. El coraje de mirar hacia adentro, de hacer preguntas incómodas, de dejar ir a quienes no pueden ni quieren amarte desde el respeto. Tal vez hoy es ese día.
El día en que dejas de idealizar el amor que te rompe. El día en que dejas de perseguir a quien no te mira. El día en que empiezas a preguntarte, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito? ¿Qué merezco? Y te advierto, vas a sentir miedo. Vas a sentir ganas de volver atrás. Vas a querer convencerte de que no era tan malo, de que podía funcionar, de que quizás estabas exagerando. Es normal. Cuando pasas mucho tiempo en una habitación oscura, la luz molesta, duele al principio, pero después ves todo lo que diste, todo lo que aguantaste, todo lo que entregaste a cambio de migajas, y entonces comprendes que no era amor, era hambre, y tú no estás aquí para sobrevivir emocionalmente, estás aquí para amar en plenitud. Imagina por un instante una relación donde puedas respirar, donde puedas decir, esto no me gusta, sin miedo a que te abandonen, donde tu independencia sea respetada, no castigada, donde puedas ser tú, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Esa relación existe y empieza contigo, porque el primer vínculo que tienes que sanar es el que tienes contigo misma, contigo mismo, contigo. No necesitas que nadie te complete. Tú ya eres entera. Tú ya eres suficiente. Tú ya eres amor. Pero tienes que recordarlo. Tienes que reconstruirte. Tienes que regresar a ti. Este es el momento. Este es el punto de inflexión. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso. Un paso pequeño. Un paso consciente. Un paso tuyo. Porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede habitar tu soledad. Nadie puede enseñarte a elegirte si tú no estás dispuesta a hacerlo. Pero si decides comenzar, estarás dando el paso más valiente de tu vida. No hacia el otro, sino hacia ti. Sanar no es olvidar. Sanar no es negar lo que sentiste. Sanar es mirar lo vivido con ojos nuevos y elegir no repetir lo que una vez te rompió. Es comprender que puedes amar sin destruirte, que puedes entregarte sin desaparecer, que puedes sostener a alguien sin dejar de sostenerte a ti. Pero ¿cómo empezar? La respuesta no está afuera, no está en un nuevo amor, ni en un video más, ni en quien te lastimó. Está en ti, en el compromiso, silencioso y profundo, de empezar a reconstruirte desde adentro. Aquí tienes un camino, no único, no perfecto, pero sí posible. 1. Haz de tu soledad un lugar habitable. La soledad, cuando no se conoce, se siente como castigo, pero la soledad, cuando se habita, se vuelve refugio. Empieza por estar contigo sin escapar. Desactiva por un rato el ruido, redes, conversaciones vacías, distracciones, y escucha. Escucha tu respiración, tu incomodidad, tu urgencia por llenar silencios, tu miedo al vacío. Duele, sí, pero también revela. Porque cuando aprendes a estar solo, descubres que no necesitas compañía para sentirte en casa. Y eso es libertad emocional. 2. Rescata las partes de ti que abandonaste por amor. Haz memoria. ¿Quién eras antes de esa relación que te drenó? ¿Qué te gustaba hacer cuando no estabas pendiente de si te escribía o no? ¿Qué sueños dejaste de lado por priorizar al otro? Haz una lista, no para culparte, sino para recordarte. Recuerda a esa versión de ti que reía sin miedo, que tenía pasiones propias, que no se disculpaba por ser intensa, profunda, sensible. Es momento de volver a ella, de tomarla de la mano y decirle, ya no te dejaré más atrás. 3. Cuida tu diálogo interno. Hay una voz que te habita, una voz que aprendiste sin saberlo, una voz que repite lo que escuchaste de niño, de tus primeras relaciones, de la sociedad. Esa voz dice cosas como, no soy suficiente, siempre me abandonan, el amor no es para mí, tengo que aguantar si quiero que se quede. Es hora de cuestionarla. Cada vez que esa voz aparezca, respira y responde con una nueva verdad. Estoy aprendiendo a amarme. No necesito que nadie me elija para sentirme valiosa. Puedo estar sola y aún así ser completa. Al principio parecerá forzado, pero con el tiempo
se vuelve tu nueva raíz. 4. Practica el amor maduro contigo misma. Fromm decía, el amor maduro es unión con preservación de la individualidad. Y eso empieza contigo. No te exijas sanarlo todo en una semana. No te juzgues por extrañar a quien no te hacía bien. No te castigues por haber amado mal. Trátate como tratarías a alguien que amas profundamente, con paciencia, con cuidado, con ternura. Pregúntate cada día, ¿qué necesito hoy para cuidarme mejor? ¿Qué puedo hacer por mí que no dependa de nadie más? Pequeños gestos, una comida preparada con cariño, un no dicho a tiempo, un descanso merecido, una lágrima escuchada. Ese es el nuevo amor, no el que se promete, sino el que se practica. 5. Aprende a amar sin perderte. Sí, amar es hermoso, amar en profundidad, con entrega, con presencia, pero no puedes seguir repitiendo el patrón de darte hasta quedar vacía. Por eso, la próxima vez que el amor llegue, porque llegará, recuerda esto. El amor no exige que dejes tu vida por otra. El amor no necesita ser probado a cada instante. El amor sano respeta los espacios, celebra la libertad, dialoga con la verdad. Y tú puedes construir eso, pero solo si antes te has reencontrado contigo. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas estar dispuesta a no abandonarte nunca más. 6. Establece límites claros y amorosos. Los límites no alejan al amor, lo protegen. Un no a tiempo puede salvar tu salud mental. Un esto no lo tolero puede evitar años de dolor. Un yo merezco más puede abrir la puerta a un nuevo ciclo. Pero para poner límites, necesitas reconocer tu valor. Porque quien no se cree digna, permite cualquier cosa con tal de no ser rechazada. Y tú ya no estás para eso. Tú no estás para convencer. Tú estás para elegir. Y quien no sepa recibirte con respeto, que no se quede. 7. Construye vínculos desde la elección, no desde la urgencia. Cuando amas desde la urgencia, todo se convierte en ansiedad. Quieres respuestas inmediatas, validación constante, pruebas de amor a cada minuto. Eso agota. Eso no es sano. Cuando eliges amar desde la presencia, en cambio, aparece algo nuevo, la paz. Ya no necesitas comprobar que te aman. Ya no revisas el teléfono cada 5 minutos. Ya no te preocupas por ser suficiente. Porque sabes que el amor real no se mendiga, se construye con libertad, con límites, con verdad. 8. Rodéate de personas que te recuerden quién eres. La sanación no siempre es solitaria. A veces, una buena amiga, una terapia, un libro, una comunidad, pueden ser faros. No estás sola. No tienes que hacer todo esto sin ayuda. Rodéate de voces que no juzgan, que no minimizan tu dolor, que no te presionan a superarlo rápido. Voces que te miren con empatía y te digan, yo también pasé por ahí y salí, y tú también puedes. Cierra los ojos un instante. Respira, profundo, lento, presente. Imagina que caminas sola por un bosque silencioso al amanecer. El suelo está húmedo, pero firme. Los árboles altos, testigos de tu paso. El aire fresco acaricia tu piel, y por primera vez en mucho tiempo no tienes prisa. Caminas contigo, sin miedo, sin necesidad de que nadie te tome de la mano, porque algo dentro de ti despertó. Al fondo ves un lago, te acercas, te miras, y ahí estás tú. No la tú que fue abandonada, no la tú que se rompió por amor, no la tú que cayó, que esperó, que lloró en silencio, sino tú, la que ha elegido volver, la que, pese a todo, sigue aquí. Mírate, con todo lo que eres, con tu historia, con tus heridas, con tu ternura, con tu fuerza, y repite conmigo, en silencio si quieres, pero con el alma abierta. Me elijo, me sostengo, me abrazo, y no me pierdo más. Sí, vas a recordar personas que no supieron quedarse. Vas a extrañar vínculos que alguna vez te hicieron sentir viva.
Vas a tener recaídas, vas a querer volver a viejos patrones, pero ya no vas a quedarte ahí, porque ahora sabes que el amor no es obsesión, no es urgencia, no es renuncia. El amor, cuando es real, no te desarma, te reconstruye. Y tú no viniste a esta vida para perderte por amor, viniste para amar desde la presencia, desde la libertad, desde el ser y no desde el tener. Tal vez alguien te dijo alguna vez que eras demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado sensible. Tal vez por eso aprendiste a adaptarte, a encogerte, a hacerte pequeña. Pero tú no estás aquí para caber en lo que no te contiene. Estás aquí para expandirte, para elegir vínculos donde no tengas que explicarte, donde puedas respirar, donde tu luz no incomode. Y si aún no encontraste eso afuera, empieza a construirlo adentro. Haz de ti el espacio más seguro del mundo. Es el lugar donde todo lo que sientes es válido, donde tu historia no se juzga, donde tus lágrimas no se apuran, donde tu deseo de sanar no se ridiculiza. Ese lugar eres tú. Tú eres tu hogar. Y cuando eso se vuelve claro, algo mágico sucede. Ya no suplicas amor, lo compartes. Ya no buscas pertenecer a toda costa. Eliges relaciones donde seas libre. Ya no te quedas donde no te eligen. Te eliges a ti. Y desde ahí, todo lo demás empieza a ordenarse. Recuerda esto, no importa cuántas veces te perdiste. Hoy estás aquí, presente, sintiendo, recordando. Y eso es valiente. Eso es sagrado. Estás volviendo a ti. Y no hay camino más hermoso que ese. Si estas palabras resonaron en ti, si sentiste que algo en tu alma se removió, como si alguien hubiera dicho justo lo que llevas tiempo sintiendo, entonces este espacio también es tuyo. Suscríbete al canal. Aquí no hablamos desde la perfección, sino desde la verdad. Desde la cicatriz que ya no duele igual. Desde el silencio que ya no asusta. Desde el amor que empieza en uno y luego se comparte. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez sea esa amiga que no puede salir de una relación que la apaga. Tal vez ese amigo que no sabe cómo dejar ir. Tal vez tú, viéndolo otra vez cuando lo necesites. Y si puedes, cuéntame en los comentarios. ¿Qué te llevas hoy? ¿Qué descubriste de ti que no habías visto antes? Nos leemos, nos sostenemos, nos recordamos que nunca es tarde para elegirnos. Gracias por estar aquí. Gracias por existir. Gracias por volver a ti.